Bien, a continuación resolveremos un problema de tiro parabólico. El problema dice así. Romeo le lleva serenata a Julieta. Para llamar su atención, lanza una pequeña piedra a su ventana. Romeo está escondido detrás de un rosal que se encuentra a 12 metros de la ventana de Julieta. Romeo apunta con un ángulo de lanzamiento de 37 grados a la ventana de Julieta, que se encuentra a unos 7.5 metros arriba de su hombro, que es la altura aproximada del lanzamiento. Inciso A, ¿cuál es la rapidez de la piedra? Inciso B, ¿qué altura máxima alcanzó? Inciso C, ¿cuál es la magnitud y la dirección de la velocidad de la piedra al impactar con la ventana? Bien, entonces vamos a interpretar este enunciado como primer punto para poder resolver el problema. Y algo que nos ayuda a interpretar y a trasladar el problema, digamos, a partir de una descripción a ecuaciones matemáticas, pues es un buen dibujito. Así que vamos a empezar a interpretar el problema y trasladar la información a este esquema que tenemos acá. Y lo primero que nos dicen es que Romeo se encuentra escondido detrás de un rosal y que este rosal se encuentra a 12 metros de la ventana de Julieta. Así que vamos a señalar esos 12 metros a los que se encuentra Romeo de la ventana y lo vamos a señalar con esta línea roja que colocamos acá. Y vamos entonces a indicar los 12 metros de distancia entre el rosal, atrás del cual se encuentra escondido Romeo, y la ventana de Julieta. Es esta distancia, de aquí para acá. Esta es la distancia, los 12 metros, del rosal a la ventana de Julieta. Y vamos a continuar leyendo. Dice que Romeo apunta con un ángulo de lanzamiento de 37 grados a la ventana de Julieta, que se encuentra a unos 7.5 metros arriba de su hombro. O sea, nos están diciendo que la ventana de Julieta está 7.5 metros arriba del hombro de Romeo. O sea, que esta ventana está más o menos a esta altura y está 7.5 metros arriba del hombro de Romeo. O sea, se está refiriendo a esta altura. Y la vamos a señalar precisamente con esta línea que tenemos acá, esta línea roja. Van a ser esos 7.5 del hombro de Romeo a la altura de la ventana de Julieta, ¿sí? Y aproximadamente el hombro de Romeo está a un poquito abajo de esta línea. Y entonces, más o menos, estos serían los 7.5 metros, ¿sí? Estos 7.5 metros. Bueno, y finalmente, ahora vamos a interpretar el ángulo de lanzamiento. Dice que Romeo apunta con un ángulo de lanzamiento de 37 grados a la ventana de Julieta. Entonces, para que él pueda enviar esa piedra hasta la ventana de Julieta, pues más o menos lo que podemos visualizar es que él va a tener que lanzar la piedra aquí, más o menos, a 37 grados sobre la horizontal, ¿de acuerdo? Y entonces, si hace ese lanzamiento, más o menos la trayectoria podría ser esta línea punteada. No estamos al 100% seguros todavía,
pero más o menos podemos imaginar que esta sería la trayectoria de la piedra que lanza Romeo a la ventana de Julieta. Bueno, entonces ya interpretamos los datos que están y ahora vamos a empezar a resolver lo que nos pide el problema. Entonces, inciso A, dice, ¿cuál es la rapidez de la piedra? Noten que me piden rapidez, o sea que solamente me están solicitando la magnitud de la velocidad. Entonces, para esto, lo primero que tenemos que hacer es recordar un poquito de la teoría de tiro parabólico. La clave para el análisis de un tiro parabólico es tratar por separado lo que está pasando en el eje X y lo que está pasando en el eje Y. Entonces, para eso nos vamos a ayudar de esta pequeña tablita que elaboramos acá. De este lado vamos a estar analizando lo que pasa en el eje X y de este lado vamos a estar analizando lo que pasa en el eje Y. Recordemos que acá en el eje X tenemos un movimiento a velocidad constante. Por lo tanto, la función x de t que describe este movimiento es posición inicial más velocidad en el eje X multiplicada por el tiempo t, porque el movimiento que se ejecuta en el eje X es a velocidad constante. Esta expresión comúnmente la utilizamos de esta forma: x final igual a la posición inicial más la velocidad en x, que se va a mantener constante, por el tiempo t. En cambio, en el eje Y, lo que tenemos es un movimiento acelerado, porque la piedrecita está bajo la influencia del campo gravitatorio del planeta Tierra. Por lo tanto, la posición en Y viene dada por esta función: posición inicial en Y más velocidad inicial en Y por T más un medio de A por T elevado al cuadrado. En este caso particular, la aceleración, o sea, esta A que está acá, va a ser el valor de G. Entonces, comúnmente esta expresión la hemos visto de esta forma: Y final igual a Y inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo t. Y dependiendo de cómo definimos los valores de nuestro eje de referencia, si definimos que hacia abajo es negativo, entonces vamos a tener aquí menos un medio de G por t al cuadrado, donde G va a tener un valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y su dirección va a ser siempre hacia abajo. Vamos a continuación a colocar el eje de referencia para poder así pasar a definir quiénes son las posiciones iniciales y finales en el tiro parabólico. Entonces, colocamos primero el eje de referencia. Ahí está ya nuestro eje de referencia. Y vamos a definir que positivo es hacia arriba y hacia la derecha. Entonces, más o menos ahí ya quedó nuestro eje de referencia. Y ahora sí, ya estamos listos para poder continuar con el análisis. Vamos primero a analizar qué está pasando en el eje X y qué información tenemos sobre lo que está ocurriendo acá, a nivel del eje X. Entonces, como ya coloqué mi eje de referencia acá,
puedo decir que la posición inicial de la piedrecita era de 0 metros y que la posición final fue acá en 12 metros. Por lo tanto, sé que la posición final fueron 12 metros, la posición inicial es 0. Y acá, esto se le suma la multiplicación de la velocidad en x por el tiempo t. Ahora, esta velocidad que tenemos nosotros acá es la componente del vector b sobre el eje x. Para poder encontrarla, vamos a hacer un análisis vectorial. Entonces, sabemos que nuestra velocidad inicial es v y sabemos que nuestra componente en el eje x va a estar acá y nuestra componente en el eje y va a estar acá. Aquí están las componentes en el eje x y en el eje y del vector velocidad. Y también sabemos que el ángulo que forma el vector velocidad con la horizontal, que es este de acá, es de 37 grados. Entonces, sabiendo eso, podemos encontrar las componentes del vector velocidad. Como la componente del vector velocidad en el eje x es el lado adyacente de este ángulo, vamos a utilizar coseno del ángulo para encontrarla. Y la componente VY es el lado opuesto de este ángulo. Así que para encontrar esta componente vamos a usar seno del ángulo. Por lo tanto, nos queda lo siguiente. La velocidad en x va a ser igual a esta velocidad inicial por el coseno del ángulo, que es de 37 grados. Y la velocidad en y va a ser la velocidad inicial por el seno del ángulo, que es de 37 grados. Así que, teniendo ya esto claro, regresamos a esta ecuación que teníamos acá para sustituir el valor de Bx. Y entonces ahora tenemos 12 metros igual a la velocidad inicial por el coseno de 37 grados. Y todo esto multiplica al tiempo t.